Saludos chicos. En la presente unidad de trabajo vamos a aprender a dimensionar transformadores de distribución que se van a localizar en las cámaras de energización de los edificios, conocidas también como cámaras de transformación. El primer método que vamos a aprender es la normativa de la empresa eléctrica de Quito que nos impone para este tipo de trabajos. Entonces, les voy a resaltar lo siguiente. Entonces, la normativa de la empresa eléctrica Quito. ¿Sí? Entonces, estas diapositivas son las que se les ha entregado en los recursos correspondientes a esta unidad. Entonces, miren, vamos a resolver el dimensionamiento utilizando estos pasos que aquí nos especifica, ¿sí? Entonces, vamos a considerar lo siguiente primero. La demanda máxima diversificada. Entonces, recordarán ustedes que el concepto de demanda máxima diversificada nosotros ya lo conocemos. Entonces, la ventaja que nosotros tenemos es que este dato ya está en la tabla número 3, sección A, entre las páginas 4, 5 y 6. Entonces, este dato nosotros no lo vamos a calcular. Entonces, vamos a localizarnos en donde nos dice. Entonces, aquí está la normativa de la empresa eléctrica Quito. Nos vamos a localizar en donde nos dicen las diapositivas. Y miren, tenemos aquí la demanda máxima diversificada. Entonces, esto viene o se deriva de esta ecuación de aquí. Miren, factor M por factor M. El factor M viene a ser un análisis que se hace en curvas estadísticas y el factor N el consumo que se hace por cada uno de los estratos. Entonces, eso les va a quedar a ustedes como investigación. Entonces, seguimos trabajando y nos vamos a esta tabla. Esta tabla de aquí nos presenta ya la demanda máxima diversificada de hasta 100 clientes, de hasta 100 usuarios. Entonces, mire, tenemos el estrato A, el estrato B, el estrato C, el estrato D y el estrato E. Como estamos trabajando en edificios, vamos a utilizar los estratos A, B y C. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de los estratos? Vamos a ver. Entonces, regresemos por favor acá. Regresemos acá, a los estratos. Miren, aquí están los estratos de consumo. Miren, ¿qué les dije? Vamos a utilizar los estratos A, el estrato B, C. ¿Por qué esos tres? Porque esas son las características de estratos de los edificios. Entonces, el estrato A se diferencia del estrato A1, B y C simplemente por el consumo que nosotros hacemos. Acuérdense que el consumo es la energía que nosotros consumimos en el mes. Entonces, el estrato que más consume es el A1, recientemente incorporado. De ahí, por lo general, se trabaja con los estratos A, B y C. Entonces, tenemos este estrato, este consumo de energía para el A, para el B y para el C. Esa es la diferencia y de ahí se deriva la tabla que nosotros vimos más abajo. Entonces, por ejemplo, para 9 usuarios, el estrato A consume 21.5 kilovatios en demanda, no consume. Y 15.6 los mismos 9 usuarios, pero en un estrato B. ¿Sí? Entonces, de eso va a depender. Ventajosamente, para hasta 100 usuarios, nosotros podemos utilizar estas tablas de aquí. Miren, nos dan ya. Entonces, de la ecuación que teníamos nosotros acá, nosotros el dato de aquí ya lo tenemos. Y si ya tenemos ese dato de ahí, automáticamente también tenemos el DPT. Mire, ya tenemos el DPT. Entonces, ¿qué es el DPT? El DPT no es nada más y nada menos que la demanda de pérdidas técnicas resistivas, que es el 3.6% de la demanda máxima diversificada.
Y listo, pues y el factor de potencia que nosotros también ya conocemos que es 0,95. Entonces el factor de potencia no va a cambiar. A esta nosotros vamos a denominar como ecuación número 1. ¿Sí? Esta va a ser la ecuación número 1, la que vamos a utilizar. A esta ecuación se la conoce como de banda de diseño de los bornes del transformador. Listo. Entonces, tengamos pendiente eso para el análisis, un análisis más adelante. Listo. Sigamos analizando. Y vamos a la siguiente parte. Mire, una vez que encontremos esa demanda de diseño para todos los usuarios, vamos a considerar si es que estos tienen o no cocinas de inducción. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo en el que no existan cocinas de inducción. ¿Sí? Después utilizamos los servicios generales calculándole de acuerdo al procedimiento que estoy subrayando en este momento, utilizando factores de simultaneidad, utilizando un factor de potencia de 0,85. Entonces, una vez que hagamos ese análisis, procedemos a calcular todo lo que necesitamos. ¿Sí, chicos? Entonces, voy a pasar directamente al ejemplo. Entonces, miren, vamos a sacar de las diapositivas dos ecuaciones. Entonces, la primera ecuación, que es la demanda de diseño en los bornes, y la segunda ecuación, que ya directamente es encontrar los kVA del transformador. Entonces, vamos a utilizar un ejercicio práctico. Este ejercicio nos dice lo siguiente. Tenemos un edificio llamado Aura con las siguientes características. 48 departamentos de estrato B, 5 cocinas de inducción, 4 locales comerciales y los servicios generales con este equipamiento de aquí. 62 luminarias de esta potencia, 50 luminarias de la potencia de acá, 100 luminarias de 52, 30 luminarias, 12 apliques de pared que también son luminarias. Básicamente es un edificio bastante iluminado porque hasta el punto número 7 tenemos 56 luminarias respectivamente. De ahí, solo para servicios generales vamos a tener 60 tomacorrientes y aquí viene lo importante, lo que le hace quizás demandar más energía al edificio, que son las bombas y en general los motores eléctricos. Mire, tenemos dos bombas de agua, una bomba contra incendios, dos ascensores que son motores eléctricos básicamente, dos bombas de agua para lluvia, una bomba de presurización y una bomba de calor. Entonces, ¿qué más tenemos en este edificio? ¿Qué más tenemos? Una bomba para paneles y una bomba para piscina. Listo. Miren, como pudieron apreciar en el actual gráfico y en el anterior que lo acabo de cambiar este momento, al lado de cada uno de los servicios generales he puesto el acrónimo FCN. Entonces, ¿qué significa ese acrónimo? Ese es el factor de simultaneidad, dado como porcentaje y como todo factor se trabaja en porcentaje, se le da un valor en decimal. Si es del 30%, el valor en decimal va a ser 0,3 y con lo que estoy indicando en este momento es con lo que vamos a trabajar para el cálculo. Bueno, analizados los datos, entonces vamos a proceder ahora sí a calcular primero la demanda máxima diversificada. Y ni siquiera a calcular, sino simplemente a encontrar en la tabla. Mire, ¿qué nos dice? Que los departamentos son 48 y los locales 4. La demanda de la empresa eléctrica Quito nos dice que los departamentos y los locales se los trabaja como usuarios. Entonces 48 y 4 nos va a dar 52 usuarios de estrato B. Entonces nos vamos a nuestra tablita, la que analizamos hace un momento, que está por acá, y vemos 52 usuarios, ¿qué datos nos da? Entonces 52 está aquí. 52 usuarios y el estrato es el estrato B. Entonces,
¿Qué nos dice? Que la demanda máxima diversificada para los 52 usuarios es 69.4 y ese es el valor que debe estar aquí considerado. ¿Sí? Efectivamente, mira, está 69.4 kilovatios como demanda máxima diversificada para los 52 usuarios. Y no tenemos que hacer nada más. Entonces, seguimos trabajando. Ahora sí, vamos a la ecuación número 1. La ecuación número 1 era demanda máxima diversificada más demanda de las pérdidas técnicas que divide un factor de potencia. La demanda de las pérdidas técnicas, recordarán ustedes que es del 3.6% de la demanda máxima diversificada que tomamos de la tabla. Entonces, el 3.6% significa en decimal 0,036. Multiplicado por 69.4 nos da una demanda de pérdidas técnicas de 2.4984 kilovatios. Entonces, esto lo vamos a aplicar nosotros acá, en esta suma. Ya, y nos da como resultado 75.68 kVA. Entonces, esto es lo que nos da a nosotros como resultado de la ecuación número 1. Ojo con este valor. A este valor lo he puesto como 1. ¿Sí? Listo. Entonces, con lo que se refiere a usuarios, oficinas y departamentos, esta sería la metodología para calcular la demanda que vamos a utilizar nosotros para dimensionamiento de transformadores de acuerdo a lo que nos dice la empresa eléctrica Quito. ¿Sí? Aquí destaco lo siguiente. Vamos a utilizar un factor de potencia de 0.95. Recuerdan por electrotecnia que el factor de 0.95 es el mínimo que se nos permite a nosotros tener bajo cualquier circunstancia, sea esta residencial o industrial para el caso. Listo, entonces. Una vez que hacemos eso, procedemos al paso número 3. Entonces, el paso número 3 era calcular ahora sí la demanda para servicios generales. Para los servicios generales, calcular esa demanda, vamos a utilizar la ecuación que estoy indicando en este momento. El número de equipos por cada servicio, que multiplica a la potencia individual de cada uno de los equipos y el factor de simultaneidad escrito en decimal. Entonces, recordarán ustedes que teníamos, regresemos un poquito, teníamos 62 luminarias de 64 vatios cada uno a un factor de potencia a un factor de simultaneidad del 30%. Y como es escrito en decimal, sería 0.3. Entonces, ¿qué nos dice la ecuación? Que debemos multiplicar el número de luminarias por la potencia individual de cada una y por el factor de simultaneidad dado en décimas. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Entonces, nos vamos a cada uno de los cálculos, miren. Y eso es lo que hacemos para cada caso. Entonces, empezamos. 62 luminarias por 64 vatios por 0.3 de factor de simultaneidad y nos da esta potencia de aquí. Y así para cada uno de los servicios generales, miren. 50 por 20 por 0.2. Todo lo referido a iluminación está aquí. Entonces, sigamos. Miren, todo lo de iluminación. Acá ya empezamos con los motores. Los dos motores de las bombas de agua. El motor de la bomba de la bomba de calor. La multiplicación de los dos ascensores por la potencia de cada uno y por el factor de simultaneidad. Y en general, la potencia de todos el equipamiento de los servicios generales. Miren. Listo. Entonces, la norma nos dice que debemos utilizar para este caso un factor de potencia de 0.85. Entonces, potencia activa que divide al factor de potencia nos va a dar como resultado la demanda máxima unificada de los servicios generales. Miren. Pero ya en voltamperios. P sobre factor de potencia me da S o potencia aparente en voltamperios. Entonces, este valor solamente para los servicios generales va a ser de 68,99 kVA. Listo. Y a este le he puesto un número 2. ¿Por qué le puse por números? Porque ahora sí necesitamos calcular la demanda de diseño
pero de todo el transformador. Entonces, sumamos el 1. El 1 era la demanda máxima, la demanda de diseño o demanda máxima de los usuarios sin servicios generales. Y el número 2 es lo que acabamos de calcular. Entonces, vamos a utilizar la ecuación número 2 por 0.9. Recuerden que esto es un estrato B. Si fuese un estrato C, utilizamos 0.8. Para estratos A y B, multiplicamos por 0.9. ¿Qué es este 0.9? Es una especie de factor de corrección que nos va a permitir redondear un poco en el caso de cargas especiales. Entonces, eso, vuelvo y repito, vamos a utilizar la ecuación 2 descrita al inicio de la presente explicación. Entonces, simplemente vamos a reemplazar. Mire, vamos a reemplazar los valores y tenemos que la demanda del transformador de distribución es 1 más 2 por 0.9. 75.68 de los usuarios y locales comerciales, 68,99 de servicios generales y la suma multiplicada por 0.9. Y nos da una demanda de diseño del transformador de 130.20 kVA. Y aquí debemos poner un transformador nominal, entonces ese transformador nominal va a ser de 150 kVA. Recordando que como la potencia es grande, el transformador debe ser trifásico porque supera los 50 kilovoltamperios. Entonces eso sería todo con respecto a la normativa de la empresa eléctrica Quito para el cálculo de transformadores. Entonces sigamos, en un posterior video les enseñaré con el resto de metodologías.